Apreciados hermanos, el Evangelio del domingo de Navidad es de San Juan, capítulo 1, versículos 1 a 18. Se trata del prólogo del Evangelio. El texto que se proclama en la liturgia de la misa de medianoche es de San Lucas y narra cómo ocurrió el nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Ahora San Juan en su prólogo hace una lectura teológica de este acontecimiento. Él nos muestra la identidad y la misión del Hijo de Dios en un bellísimo himno sublime y elevado. Veamos cómo inicia. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios, todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Detrás de estos versículos está el tema de la sabiduría de Dios que aparece en el libro de los Proverbios y que adquiere una figura femenina. Dice la sabiduría: el Señor me creó como la primera de sus tareas antes de sus obras. Cuando imponía su límite al mar, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él. Esta personificación de la sabiduría también aparece en el libro del Eclesiástico, donde se afirma que ella se ha encarnado en la Torá, en la ley, y ha plantado su tienda en Israel. San Juan retoma este pensamiento y lo ve realizado en Jesús. Él es la sabiduría de Dios que ha plantado su tienda entre nosotros. Él es el Logos, es decir, el Verbo, la palabra última y definitiva de Dios. Es aquella palabra mediante la cual al principio Dios creó el mundo. La venida de esta palabra al mundo divide la historia en dos partes, antes y después de Cristo. Y como dice la carta a los Hebreos, esta palabra es como espada de dos filos que separa. Es decir, su ausencia produce tinieblas y su presencia es luz que ilumina a todo hombre. Y las tinieblas intentarán destruir esta luz, pero no lo conseguirán. Aunque el hombre responda de manera negativa, no podrá sofocarla. Por tanto, la luz triunfará en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora el evangelista presenta la figura de Juan el Bautista. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. De Juan no se dice que estaba junto a Dios, porque él es un hombre escogido por el Señor para una misión: ser el testigo de la luz. Su función es tan importante que se menciona hasta 3 veces en el himno. Sin embargo, él no era la luz, pero supo reconocer la luz verdadera y señalarla a la humanidad. Y continúa el himno: la luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Juan diferencia muy bien entre la luz verdadera que viene al mundo y los destellos engañosos proyectados por la sabiduría humana, que en realidad son lucecillas ilusorias, fuegos petulantes y espejismos. Pero aparece en el himno un lamento. El mundo no reconoció la luz verdadera. Es el rechazo y la oposición porque los hombres prefieren la oscuridad por estar apegados a sus obras malvadas, dice San Juan en el capítulo 3. Y Jesús mismo se admiraba un día de la incredulidad de sus propios conciudadanos. Esto significa que la luz que viene de lo alto no se impone, no usa la violencia, deja libre al ser humano, pero nos pone frente a una decisión ineludible, como dice el libro del Deuteronomio. Es necesario escoger entre bendición y maldición, entre vida y muerte, entre luz y tinieblas. Muchos han creído en esta luz,
Pero creer no significa dar el propio consentimiento intelectual a un conjunto de verdades, sino acoger y adherirse a una persona, a la sabiduría de Dios que se identifica con Jesús de Nazaret. A los que confían en Él se les concede un derecho inaudito: llegar a convertirse en hijos de Dios, es decir, participar de su misma vida divina. Y continúa el himno: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Este es el punto culminante de todo el prólogo y tiene eco en otro himno que encontramos en la carta a los Filipenses y que ya se recitaba en las primeras comunidades cristianas con admiración y gozo. Cristo, a pesar de su condición divina, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Juan dice: y la palabra se hizo carne. Y carne en el lenguaje bíblico significa el hombre en su dimensión de debilidad, fragilidad, caducidad. Se percibe aquí la dramática contraposición entre carne y palabra de Dios. Como lo había dicho el profeta Isaías: toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando Juan dice que la palabra se hace carne, no afirma simplemente que toma un cuerpo mortal o que se reviste de músculos, sino que se hace uno como nosotros, en todo semejante a nosotros, incluidos los sentimientos, las pasiones, las emociones, los condicionamientos culturales, el cansancio, la ignorancia, la fatiga, etc. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado, como dice la carta a los Hebreos. El prólogo afirma: y nosotros hemos contemplado su gloria. En el Primer Testamento, la gloria de Dios se contemplaba en las huellas de su presencia, en sus obras, sus gestos de poder a favor de su pueblo, como dice el libro del Éxodo: mostraré mi gloria derrotando al faraón con su ejército, sus carros y sus jinetes. En hebreo, gloria se dice kabot, que significa peso, importancia, honor y majestad. Por tanto, la gloria de Dios es como su peso específico, lo que Dios realmente es. Moisés y los profetas quisieron ver la gloria de Dios y no la vieron. En cambio, los discípulos de Jesús sí la pudieron contemplar en Jesús de Nazaret, como dice la primera carta de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que les anunciamos, la palabra de vida. La vida se manifestó, la vimos, damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Y ahora veamos cómo finaliza el prólogo. Juan grita dando testimonio de él: este es aquel del que yo decía, el que viene detrás de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia. Porque la ley se promulgó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre, Él nos lo dio a conocer. Vuelve a aparecer el Bautista y esta vez habla en presente. Da testimonio a favor de Jesús. Grita a los hombres de todos los tiempos que Él es único. Y sigue como una acción de gracias por el don recibido, porque si bien es cierto que la ley de Moisés era también un don de Dios, ella no era definitiva. Las disposiciones externas que contenía la ley no podían comunicar la gracia y la verdad, es decir, la fuerza que permite al hombre corresponder al amor fiel de Dios. El binomio gracia y verdad es una expresión bíblica que significa amor fiel. La encontramos en el Primer Testamento cuando Dios se presenta a Moisés como el Señor, el Dios compasivo y clemente, paciente, rico en bondad y lealtad. En Jesús está presente la plenitud del amor fiel de Dios. El Señor ha manifestado muchas veces su gloria con signos y prodigios
pero nunca se había revelado de una manera tan clara y tan abierta como en su unigénito lleno de gracia y verdad. En definitiva, para conocer al Padre no es necesario recurrir a razonamientos filosóficos o perderse en sutiles disquisiciones. Basta contemplar a Cristo, observar lo que hace, lo que dice, lo que enseña, cómo se comporta, cómo ama, a quién escoge, a quién responde, a quién reprende, a quién defiende, etc. Basta contemplarlo en el momento más alto de su gloria, cuando es levantado en la cruz. En su amor donado hasta el extremo se ha revelado totalmente el rostro de Dios a la humanidad. Les deseo feliz Navidad.